¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva cita, a un nuevo episodio, por así decir, y capítulo aquí en Ávila es así de natural. Nos hemos venido fuera del plató, nos hemos venido a la calle y a un lugar mágico que nos va a descubrir, como siempre, porque estoy muy bien acompañada por Vicente García. Muy buenas, Vicente. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué tal? Porque claro, como nos vemos de tanto en tanto, ¿cómo estás? A ver, cuéntanos. Pues bueno, nos vemos de mucho en mucho y encima tapados. Tapados, ¿verdad? Ni un abrazo podemos darnos. Sí, es una pena, pero bueno, hay que seguir las normas a rajatabla. Para la gente que no las sigue, por lo menos que dar un poco de ejemplo, ¿no? Que nos vea que nosotros intentamos hacerlo. Nos hemos venido precisamente para también tener mayor seguridad, mayor distancia a un lugar, un espacio público aquí de nuestra ciudad. Estamos en el Parque de San Antonio. ¿Qué tiene de especial este parque, Vicente? Pues fíjate, de especial tiene muchas cosas. Una de ellas es que la época en la que estamos ahora, principios de noviembre, es una época de otoño bastante llamativa en este parque. Es decir, se caracteriza porque muchos de sus árboles son caducifolios. Entonces la hoja cae, se convierte en amarilla, incluso hay algunos colores amarillos intensos y da unas características a este parque pues muy interesantes. Hablamos de una zona pues antigua de nuestra ciudad, la zona norte, y una zona natural que a lo mejor pasamos por aquí muchos días, ¿no? Muchos de nosotros en nuestra vida cotidiana, y no nos paramos a ver este pulmón verde también que tenemos dentro de la capital. Pues sí, es precisamente, fíjate, este parque es el primero que se hizo en Ávila y uno de los primeros que se hicieron en España, es decir, son uno de los primeros parques del Renacimiento, pero no siempre fue esto un parque. Precisamente se inauguró, digamos, como jardín cuando vinieron los monjes, vinieron aquí pues en el siglo XVI más o menos, establecieron ahí su estancia y esto era una alameda, es decir, era digamos, un paisaje lleno de chopos, de álamos. Y entonces, aparte de los monjes meditar aquí, porque era un lugar ideal para la meditación, desde luego, también muchos abulenses también paseaban por aquí, ya te digo, más o menos alrededor del siglo XVI. Posteriormente, unos años después, pusieron la fuente esa que es la Sierpe, que la conocéis, luego sí, vamos a ir a verla, porque es curiosísima esa fuente, es un dragón que hoy llama mucho la atención, pero fijaos, en las crónicas pone que cuando se hizo estaba pintado con colores al óleo muy llamativos y entonces la gente incluso casi se asustaba, es decir, ver el dragón con sus colores llamativos y echando agua por la boca y por los ojos, pues llamaba la atención a los abulenses. Este parque o este jardín posteriormente se acondicionó, bueno, pasó incluso malos ratos, es decir, para que os hagáis una idea, incluso se cortaron árboles para plantar patatas, es decir, que llegó una etapa de degradamiento bastante grande e incluso dicen que una enfermedad acabó con la mayoría de los chopos que había, de la alameda original. Luego más tarde, a principios del siglo XX, se reacondiciona, se toma un poco más en serio el convertirlo también en jardín, casi un jardín botánico, porque vamos a ir viendo que hay especies aquí muy curiosas y muy interesantes. Vamos así a hablar un poco en general ahora, porque luego vamos a ir moviéndonos por este jardín. Así en general, ¿qué tipo de árboles, qué especies nos podemos encontrar aquí en este jardín, Vicente? Bueno, hay muchísimas especies y claro, no nos podemos detener en todas las que hay porque entonces necesitaríamos varios días de programa. Pero bueno, vamos a ver algunas interesantes, como son por ejemplo los tejos, que precisamente al lado de aquí de la fuente tenemos uno, bastante tallado. Vamos a ver todo un paseo de castaños de Indias, que son los más llamativos tal vez que podamos encontrar por sus colores y sus tonalidades. Vamos a ver también los cedros, que son majestuosos, sobre todo los que hay aquí, incluso acacias de 3 espinas que cogen también un tamaño bastante grande y ocupan también bastantes dimensiones y bastantes paseos. Hablabas antes del tejo, que lo tenemos aquí justo al lado. ¿Por qué se caracteriza? Pues fíjate, el tejo es autóctono de aquí, es decir, no es una especie importada como vamos a ver algunos. Y este es un árbol muy venenoso, todas sus hojas, toda la planta en sí es venenosa, excepto los frutos, que son unos frutos con un arillo rojizo, que son los pájaros se los devoran, porque es la única parte que no es venenosa del tejo. Para el hombre no lo sé, yo creo que nadie los ha probado, pero vamos, los pájaros se alimentan de él. Es una especie, te digo, muy longeva también,
Este tejo que hemos visto ahí, aunque es pequeñito, pero ya tiene sus años, y bueno, como contarte que era venerado por los celtas también y los betones como árbol mágico, tal vez por sus propiedades nocivas, pero lo veneraban al tejo. En Iruelas tengo que decirte que hay uno de los tejos, pues, de los árboles más antiguos que podemos saber, que podemos encontrar aquí en Ávila, en la provincia, que puede tener 1500 años de edad. Entonces, bueno, te da la idea de lo que puede vivir un arbolito de estas características. Pues vamos a irnos ahora, a adentrarnos en este parque. Hemos partido aquí, por así decirlo, desde el inicio, donde está aquí esta fuente, la Fuente Grande, al lado del pabellón de San Antonio, y ahora vamos a ir adentrándonos en lo que es el jardín, haciendo una pequeña ruta. Después de una pequeña introducción que hemos hecho de este jardín de San Antonio, nos hemos venido hasta un punto estratégico del parque y estamos al lado de un pequeño árbol, ¿no es así, Vicente? Sí, es un arbolito de los más pequeños que hay en el mundo. De nuestra altura. Exactamente. Se trata de una secuoya gigante, es decir, como su nombre indica, es pequeñita. Y bueno, la verdad es que solo quedan restos de ella porque estaba algo deteriorada y hubo que cortarla bastante el tronco para evitar problemas que se cayera encima de alguien. Pero bueno, la secuoya se puede considerar como uno de los árboles vivos más antiguos que hay en el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un parque de secuoyas en Yellowstone que incluso pasan camiones por el tronco, por sus troncos, para que os hagáis una idea del tamaño que llega a originar, que llega a tener esta secuoya. Y bueno, y al lado, como os digo, casi es un parque botánico, un jardín botánico antiguo ahora mismo San Antonio. Entonces, al lado de la secuoya tenemos también un par de abetos de bastante altura, que bueno, si la gente pasa por aquí y ve los abetos, pues la secuoya cuando estaba en su máximo esplendor superaba bastante la altura de estos abetos, lo cual puede hacer una idea de las dimensiones de las que estamos hablando. Hablabas antes, Vicente, que se tuvo que cortar precisamente por su deterioro, ¿no? Sí, claro, sí, son unos árboles bastante duros, pero bueno, las condiciones de un jardín tampoco son las mismas que en su hábitat natural, entonces puede dar problemas. Y junto a esta secuoya también tenemos un cedro del Líbano, que vamos a ver ahora un par de ejemplares hermosos, porque es uno de los árboles que más me llama a mí la atención. Entonces digamos que esta pequeña zona del jardín pues esconde uno de los árboles más altos y más grandes que podemos encontrar aquí. La verdad es que como no está en el paseo principal, está un poquito escondido, pero si la gente se da una vueltecita por estos rincones, puede descubrir estos árboles tan grandes, tan interesantes y tan valiosos. Tan valiosos y, como decías, no están en el paseo central y mucha gente a lo mejor está habituado a irse por el paseo central y no conoce este tipo de árboles que tenemos aquí, porque yo misma me he sorprendido, Vicente, de decir, la verdad es que no te das cuenta hasta que no estás al lado del árbol. Es cierto, es cierto. Yo animo a la gente a que se dé paseos por este, yo creo que es uno de los parques más emblemáticos que tenemos y bueno, está bastante bien cuidado, cosa que tampoco se puede decir de otros. ¿Dónde quieres ahora ir, Vicente? Sí, pues vamos a irnos muy cerquita de aquí, de uno de los árboles más altos, como vemos, y más viejos y de más edad. Vamos a ir a ver a uno de los más llamativos que tenemos muy cerquita. Vámonos en aquella dirección. Pues vámonos, Vicente. Seguimos en nuestro paseo por este jardín, el Jardín de San Antonio en la zona norte de nuestra capital, y después de ver la singularidad de algunos árboles de gran altura, gigantes, como antes nos explicaba Vicente, ahora nos hemos venido a otro tipo de árbol, Vicente, que llama la atención por sí solo. Pues sí, es uno de los más llamativos. Si antes era uno de los más grandes o unos de los más grandes,
Este es uno de los más llamativos. Es una acacia de las muchas que hay aquí, porque aquí podemos encontrar falsas acacias, rubinias, acacia tres espinas y acacias del Japón, o la acacia japónica, que es esta que vemos aquí, que como veis destaca por su tonalidad amarilla. Ahora mismo no está dando el sol, pero cuando el sol incide sobre las hojas, ahora en otoño, es espectacular. Parece que es que tiene vida propia y de hecho la tiene. Vemos que han caído muchas de las hojas, pero la copa en sí misma no, es espectacular, es que es enorme. Sí, es uno de los árboles más llamativos que se pueden poner en un jardín y bueno, aquí como ves destaca desde lejos porque el color que tiene amarillo intenso es precioso. La verdad es uno de los árboles que más me gustan a mí, sobre todo para hacer fotos de primeros planos y como ves es bonito, bonito. ¿Hay algún tipo de acacia como este que esté en algún otro jardín de nuestra capital o en algún punto que hayas podido Pues tú ver? la verdad es que acacia Japón no lo sé, pero vamos, es probable que sí, porque es un árbol especializado para los jardines. Entonces, y si no hay, deberían plantarlas, porque como ves, el impacto visual es extraordinario. ¿Y el clima de nuestra ciudad, cómo le sienta este tipo de acacia? Bueno, pues fíjate, precisamente este tipo de bosques que hay aquí, o este tipo de jardines grandes, de grandes dimensiones, es capaz de regular el clima de alrededor. Es decir, aquí podemos... Un microclima, por así sí, decirlo. Sí, puede variar incluso 4 grados con respecto a la isla exterior, es decir, aísla de las heladas fuertes, las copas de los árboles, también del calor, como sabes, por sus sombras, e incluso de la contaminación, que aunque en Ávila no hay mucho, pero bueno, tenemos una carretera por encima y otra por debajo, que los árboles tienden a mitigar tanto el ruido como la contaminación. Entonces, yo siempre reivindico más zonas verdes para Ávila, pero zonas verdes de este tipo, no jardines que no tienen apenas nada. Hay que plantar árboles tipo jardín botánico y poco a poco y con sus cuidados correspondientes pues podemos lograr espacios como este, que es para el disfrute de los abulenses es ideal. Ideal, como dice Vicente, y estamos en esta parte del paseo, pero nos vamos a ir moviendo, a ver, por aquí, Vicente, a ver si podemos darnos la vuelta, porque no estamos en el espacio central, en el paseo central del jardín, pero vamos a ir hacia ese paseo central, nos vamos a dar la vuelta, yo creo, vamos a decírselo a nuestro cámara Álvaro, y vamos a enseñarles la típica fuente, la más antigua yo creo que junto a la de la Sierpe aquí en este parque, en este jardín, y vemos ahora mismo, en contraste con la acacia que decías de Japón, los troncos de estos árboles, que son de una tonalidad más clara. ¿Qué tipo de árbol es, Vicente? Fíjate, son también muy llamativos, fíjate qué tamaño tienen, son plátanos. Y cualquiera se diría, Sí, ¿cómo que plátanos plátanos. aquí en San Antonio, Sí, Vicente? No tengo ningún platanero, no son plataneros, son plátanos. Este árbol se llama plátano. ¿Y por qué se caracteriza este tipo de árbol? Pues fíjate, es un árbol que se planta también en los jardines y en los pueblos incluso por su gran sombra, es decir, tiene unas hojas, ahora ya como está otoño han perdido bastante, pero tiene unas hojas bastante grandes, bastante amplias, que dan una sombra espectacular. Su tamaño puede llegar, como veis, a tener muchos metros de altura. Y de hecho le llaman plátano de sombra, es decir, eso te indica la calidad de sus hojas y la sombra que proyecta. Si vemos, tiene una característica, que es que pierde parte de la corteza, cosa que en otros árboles no vemos. Ya sabéis que los árboles no suelen perder la corteza, entonces como las serpientes y las culebras, se va mudando, ¿no? A medida que crece, veis, va perdiendo la capa exterior y por eso le vemos con unas manchas, ¿no? Como si tuviera una piel de animal, que también pues es muy llamativo, también le da un aspecto muy llamativo desde lejos y es muy bonito, no solo por la sombra que da, sino incluso su tronco. Como veis, estos tienen unos cuantos años ya, ¿eh? Está en una zona específica, Vicente, porque está en la fuente que llamamos de los angelitos. Sí, sí. Y está rodeando todos los plátanos, ¿no? Están rodeando la fuente. Exactamente. Entonces podemos ver la cantidad de hojas que... Venga, no te quedes con las ganas, Vicente, venga, venga. La cantidad de hojas, que... Te has dicho que tenías ganas, ¿no? No, yo no te voy a tirar hojas. La cantidad de hojas que tiene. Que, bueno, las hojas mucha gente las ve y dice, bueno, son hojas, ¿no? Pero esto es riqueza. ¿Sabéis la cantidad de compost para los huertos que se puede hacer con este tipo de hojas? Pues es increíble. Esto es oro para los huertos y oro para los jardines también. Yo no sé si aquí en Ávila
los jardineros utilizan o hacen compost, pero vamos, yo animaría a ello. Es decir, todas estas hojas no pueden tirarse No se a un puede vertedero. desperdiciar, ¿verdad? No se pueden tirar a un vertedero. Esto da un compost que es ideal. Incluso, bueno, ya adelanto que en algún programa posterior Seguro, venga, vamos cuéntanos. a hablar del compostaje y de cómo se hace compost si tú tienes un pequeño huerto o incluso un pequeñito jardín. Me parece una idea estupenda. Y vemos aquí ahora ya, para irnos a otro punto del jardín, que nos haga una toma, Álvaro, nuestro cámara, de ese paseo también central. Y ahora nos dices también, Vicente, ¿quieres que nos vayamos y cortemos y vamos hacia allá? ¿Te parece? Vámonos para allá a ver otros árboles también espectaculares. Pues a ello vamos. Lo que están viendo ahora mismo es un cedro y está aquí, como estábamos antes, no nos hemos ido y no hemos cambiado de lugar, en el jardín de San Antoni. Como ven, mucha tipología de especies naturales en tan solo un jardín que tiene mucha amplitud, Vicente, pero vemos aquí un cedro como con doble tronco, ¿no? Sí, es uno de los cedros más espectaculares, una de las variedades que hay, porque en este jardín podemos encontrar hasta 3 tipos de cedros, incluso probablemente 4. Uno es el cedro del Atlas de Marruecos, otro es cedro del Líbano, que sería este tan espectacular que estamos viendo, y otro es el cedro del Himalaya, del cual hay un par de ejemplares más allá. Diferencias principales, pues a veces no resulta muy fácil distinguirlos, porque este doble ramaje que veamos que tiene, este doble tronco, también puede aparecer en otras especies, pero bueno, lo general es que en el cedro del Líbano se desarrollen más estas ramas laterales tan gruesas, cosa que en el cedro del Atlas de Marruecos no ocurre. Los cedros también son unos árboles que viven muchísimos años, de hecho pueden vivir 1000 años, 1500, depende de la especie que sea, en sus lugares de origen. Y bueno, el cedro del Líbano, como vemos como sabéis, aparece incluso en la Biblia. Se habla de que Salomón construyó el primer templo cuyas vigas eran de cedros del Líbano. También incluso se habla del Arca de la Alianza, que estaba hecha con madera de cedro. Y el cedro está muy unido también a la religión. El incienso también procede de la resina del cedro, de la madera del cedro. Entonces es un árbol muy interesante, oloroso, también la madera del cedro es muy aromática. Pero también está en peligro, es decir, los bosques del cedro del Líbano de los que hablaba la Biblia, que también existen bosques de cedros por Irán, se están talando, es decir, incluso ya están considerados en algunos sitios como especie a proteger por sus peculiaridades y por la destrucción que ocurre sobre ellos. Aquí en San Antonio tenemos la suerte de poder contar con estos cedros. El cedro del Líbano se distingue sobre todo del cedro del Atlas de Marruecos, porque el cedro del Atlas es un poquito más pequeño, tiene las hojas más cortas también y sobre todo tiene una polinización que ocurre ahora, en otoño, es decir, en pleno otoño, si vemos algunas flores en los cedros del Atlas de Marruecos, las movemos y veremos cómo expulsa polen. Entonces es curioso también que un árbol eche polen en otoño o que una planta eche polen en otoño exactamente, en lugar de primavera. Entonces, como veis, son unos árboles, a mí me llaman mucho la atención por su espectacularidad. Por ejemplo, cedros del Atlas de Marruecos podemos ver también tanto los cedros del Líbano como del Atlas en otros jardines de Ávila, en el Jardín del Recreo, o por ejemplo, el Jardín de San Andrés está casi todo por cedros del Atlas. El Jardín de San Andrés, bueno, no está tan bien cuidado como de hecho hago un llamamiento también para que lo cuidemos mejor, para que ¿verdad? El Jardín de San Andrés esté considerado como un jardín porque está un poquito abandonado en cuestión de jardinería, en cuanto a jardinería se refiere. Pues allí en ese jardín, el Jardín de San Andrés, prácticamente hay 6 o 7 cedros del Atlas que los podemos contemplar ahora en plena floración y en plena polinización. Entonces, bueno, animo a la gente a que eche un vistazo a estas maravillas de árboles que tenemos por aquí. Y me llama la atención, Vicente, que en este cedro del Líbano vemos, a ver si Álvaro nos enfoca, como una pequeña cajita de madera. ¿Eso qué es? Sí, me parece muy bien que te hayas fijado. De hecho, si nos fijamos en otros árboles que hay por aquí, veremos que han puesto algunas casetas anidadoras.
En este caso yo creo que es para rapaces por el tamaño que tiene. Hay pequeñas rapaces aquí, puede ser algún autillo, algún cárabo también de pequeño tamaño. No podemos ver rapaces muy grandes aquí por las dimensiones del jardín, pero sí, por ejemplo, la lechuza puede acercarse aquí a comer, a alimentarse de roedores e incluso de murciélagos. Y hay bastantes casetas. Si nos fijamos, hay otras también para murciélagos y otras para insectívoros. Es decir, de esas casetitas que hemos sacado que nosotros, hemos ido sacando nosotros, ¿sí? en los programas, pues por aquí podemos encontrar algunas. Y hablando de estas casetas y de todos estos árboles, también es nido de aves, todos estos árboles. Y en esta zona pues también hay serios problemas, ¿no? Pues en diversas épocas del año de demasiadas aves de algunos tipos. Un poco en ese aspecto, Vicente, ¿qué podemos decir de este jardín? Sí, sobre todo, bueno, me imagino que estás hablando de los estorninos, que son, exacto, digamos, los más abundantes, sobre todo sí, también en época de migración, que se juntan los estorninos pintos con los negros, y bueno, hay bastante abundancia. Los estorninos son muy listos, como te he dicho antes, estas son islas de calor, entonces cuando hace frío o incluso en verano, cuando hace mucho calor, saben que aquí la temperatura varía 4 o 5 grados con respecto al exterior. Y vienen a refugiarse. Entonces vienen a refugiarse con los problemas que también conlleva para los ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, una buena solución sería crear una zona verde alrededor de la ciudad con árboles también altos, que invitar a todas estas aves a no venirse aquí a los jardines, sino a quedarse por allí alrededor. Hablamos también lo vemos continuamente, ¿no? En las redes, en Facebook, en Twitter, pues vecinos que se quejan precisamente de que hay muchos estorninos, ¿no? Y también se lleva una campaña pues para, por así decirlo, asustarlos, ¿no? Y que se vayan a otros lugares para que a la gente le quede claro cuando ven a esas personas que son como disparos, ¿no? Como cohetes, por así decirlo, precisamente qué es lo que se está haciendo con esa medida. Sí, bueno, han hecho experimentos de todo tipo, de soltar rapaces un poco que los asusten, tanto a las palomas como a los estorninos, o también poner pues pirotecnia para espantarlos y que se vayan de un sitio a otro. Pero bueno, a lo mejor a los vecinos no les hace mucha gracia lo de la pirotecnia. No mucha, no. Sobre todo a los que vivan por aquí. Pero bueno, la realidad es que bueno, la naturaleza la estamos desnivelando nosotros. Es decir, si los estorninos no tienen rapaces que les controlen, pues va a haber una superproducción de estorninos y una masificación que ocurre en varios jardines. Por ejemplo, en la Viña, que ya iremos en otra ocasión. Iremos, que es otro de los jardines de la capital muy bonitos. Hay veces que al atardecer ves nubes de estorninos que van allí a dormir, incluso mucho más que aquí. Bueno, Vicente, ¿nos queda alguna tipología que nos quieras enseñar? ¿Quieres que cambiemos de escenario o desde aquí podemos avistarlo? Me gustaría enseñaros también otro tipo de esas acacias que hablamos, que había tantas acacias, pues una que es la acacia de 3 espinas. ¿Nos acercamos a ella? Se caracteriza un poco por su espectacularidad en cuanto a los frutos se refiere. Pues vamos a acercarnos a ella. Y nos ven ahora aquí muy cómodos, sentados, porque aquí en el jardín de San Antonio da para todo, para estar de pies, para correr, para hacer deporte, para sentarnos también, ¿no, Vicente? ¿Por qué no? Sí, aquí da para todo y sobre todo antes del invierno. Sí, porque hoy hace muy bueno, pero igual cuando este programa se emite igual no hace tan bueno. Todo hay que decirlo. Exactamente, exactamente. Estamos aquí, Vicente, viendo otra tipología de acacia. Antes hemos visto la de Japón y ahora vemos detrás de ti una acacia más común, por así decirlo, en esta zona. Sí, pues fíjate, casi todo el paseo este está compuesto por acacias de este tipo. Se llama acacia de 3 espinas. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pues como su nombre indica, al final de sus ramas tiene 3 espinas casi juntas y de bastante tamaño. Entonces por eso recibe el nombre de acacia de 3 espinas. Y una de las características que tiene esa acacia es sus semillas grandes, de gran tamaño. Que son estas, ¿verdad? Son estas. De hecho, pueden llegar a incluso más tamaño, pueden medir hasta 40 o 50 centímetros en algunos lugares. De hecho, las ves colgando y parece que no es tan grande, ¿no? Sí, exactamente. Y estas semillas, precisamente, una vez que caen al suelo,
Bueno, es difícil. La multiplicación por semillas en algunos árboles es complicado. De hecho, algún tipo de árboles necesita una estratificación, necesitan meterlas en la nevera. Es decir, no es tan simple como que caigan al suelo y salga el árbol, porque si no estaría lleno de acacias. Pero bueno, yo animo a la gente también a que experimente, es decir, incluso se dé un pasito por aquí, se coja unas semillas de estas de acacia de 3 espinas y prueba a sembrarlas en un tiesto, que lo mismo tiene suerte. Bueno, de hecho de pequeño lo hemos hecho todos, Vicente, claro, ¿o no? Claro, es una de las cosas que yo animo siempre también a la gente, a plantar árboles, que los árboles nos dan la vida. Nos dan la vida, desde luego que sí. Y en este jardín de San Antonio, jardín botánico como casi lo ha denominado Vicente, nos podríamos quedar muchos programas, pero bueno, vamos a hacer una parada para irnos a publicidad. Aquí en Ávila es así de natural, y a la vuelta nos vamos a ir a otro rincón para ofrecerles también información a la que nos viene siempre acostumbrados Vicente, con esos libros y también con algunos artilugios, así que espérennos porque a la vuelta seguimos aquí en Ávila es así de natural. Ya estamos de nuevo aquí de vuelta en Ávila es así de natural, y lo prometido es deuda, y nos hemos venido hasta un rincón que seguro que van a reconocer ustedes. Aquí justo detrás de Vicente y mío está la Fuente de la Sierpe, una fuente con historia, Vicente. Sí, una fuente con historia, y yo creo que mucha gente pasa por aquí y bueno, ve la Fuente de la Sierpe, pero no se da cuenta de los detalles, de que es un dragón, y además que es un dragón espectacular. Como hablamos al principio de que esto era una alameda, era un bosque de chopos, de álamos, y luego se convirtió en una especie de jardín para disfrute de los abulenses. Había muchísimo agua, había de hecho varias albercas, el agua se distribuía para regar los jardines, y esta fuente se hizo muy poquito después de que tomara constancia la gente que esto era un jardín, cuando se establecieron los monjes aquí. Entonces a los pocos años se construye la Fuente esta de la Sierpe, que como veis es que es espectacular. A mí me llama mucho la atención y me la imagino porque según los escritos que hay por ahí, y como dijimos antes, estaba pintada al óleo con colores muy llamativos. Entonces sí es espectacular ahora, aunque la vemos que no suelta agua por sus caños. Sí, pero porque estamos en una época sí, rara. Exactamente. Pero en principio cuando estuvo con sus colores originales debió ser espectacular, e incluso a los niños les debía de dar miedo. De hecho, este jardín está lleno de fuentes. Hemos empezado en una de ellas, que es la más moderna, por así decirlo, del jardín. Luego hemos pasado por donde los plátanos, que estaba rodeada esa fuente de los angelitos, y esta sin duda que aquí en este barrio de la zona norte de San Antonio todos los vecinos, yo creo que la tienen cariño al final, ¿no? Es algo que si nos lo quitan como que es un rincón bonito de esta zona. Sí, además, bueno, no deja de ser una obra de arte, porque bueno, labrar en la piedra a golpe de cincel, no como ahora que normalmente metes la radial y resulta bastante menos complicado, pero antes eran verdaderos maestros canteros los que hacían ese tipo de obras. Trabajo cantero que esos artesanos también tienen digna mención. Y hablamos porque está ya cayendo la tarde y no podemos grabar mucho más porque se nos hace de noche, pero me acuerdo cuando por parte del ayuntamiento, creo que fue una inversión que se hizo, ¿no?, para las fuentes, ¿no?, dotarlas, rehabilitarlas en algún caso, y también darles esa iluminación, y creo recordar que la Sierpe cuando está iluminada es muy bonita, y cuando tiene el agua en un estado normal. Sí, bueno, tiene sus pros y sus contras. También, bueno, se hizo para evitar que se fuera el agua, echaron un producto por dentro que no quedaba muy bonito, pero bueno, luego se cambiaron de idea y parece que se recuperó. Se recondujo. Se recondujo el tema, y sí, bueno, hay fallos y también hay muchos aciertos, y el iluminar este tipo de monumentos es uno de ellos. Yo creo que es un patrimonio de todos los abulenses. Un patrimonio con este fondo, como les decía antes de irnos a publicidad, Vicente siempre nos tiene acostumbrados a traernos pues algo para leer, algo para, pues no, para echar un vistazo cuando tenemos esos ratos de asueto. ¿Qué nos has traído hoy, Vicente? Sí, Cuéntanos. Pues fíjate, lo primero es una agenda para el 2021 ya. Es decir, sí, que está a la vuelta de la esquina.
Fíjate, es de una asociación que fue fundada por el maestro del yoga, por Yogananda, Paramahansa Yogananda, le hemos traído otras veces aquí. Entonces, sí. él creó una fundación y es una agenda muy inspiradora, porque no solo sirve de agenda para apuntar las cosas que tenemos que hacer durante los meses, sino que va acompañada de fotografías espectaculares, de naturaleza y de frases del autor de Autobiografía de un yogi, del yogi, que es este Paramahansa Yogananda, que precisamente se cumple el 75 aniversario de la publicación de este libro, que bueno, para los que no lo conozcan, Autobiografía de un yogi, es uno de los bestsellers mundiales, traducido a, no sé si a 25 idiomas por lo menos, y uno de los libros más inspiradores a nivel religioso. Si quitamos la Biblia, pues Autobiografía de un yogi es uno de los libros muy inspiradores, sobre todo para los seguidores de la meditación también. Entonces esta agenda, ya te digo, más que agenda, puede constituir un libro de consulta y de relajación, porque todas las imágenes van acompañadas de frases de este autor, y son frases que siempre van en relación con la imagen. Entonces son muy relajantes, te relaja la imagen, te relaja la frase. Y te estresa lo que apuntas, ¿no? Exactamente. Y muchas veces incluso se te olvida que es una agenda, porque parece más un libro para ver fotografías y ver textos. O sea, que nos puede servir también, Vicente, una vez que termine el año, ¿no? El no tirarla y el permanecer con ella para conservar precisamente todo lo que nos hablas, ¿no? Todas las fotografías, y echar un vistazo a esas frases que siempre nos van a venir bien. Exactamente, y ten en cuenta que es una relación de fotografías de fotógrafos de todo el mundo, es decir, ahí vemos fotos de animales mundo, también de animales, vemos. de plantas, de paisajes, incluso algunos paisajes como estos que parece imposible que existan, pero sí, ahí están. Ahí están. Y están muy cerca de nosotros muchas veces, sí, otros no tan cerca, sí. Pero bueno, ahora que no podemos viajar, también con estas fotografías nos trasladamos a esos lugares de ensueño. Y cómo no, Vicente, nos has traído, y como nos vienes también trayendo aquí a esta sección, Quercus no podía faltar hoy. Claro, estaría bueno. Además nos acaba de llegar, es el Quercus de este mes de noviembre, y bueno, como veis en portada, un pájaro carpintero. Bonita portada. Sí, un pito negro que se llama, que tiene un pico muy poderoso. Este es capaz de quitar la corteza de los árboles y dejarlos secos en algunos... O sea que los plátanos aquí correrían peligro. No, este pájaro no está por aquí, por este jardín, pero bueno, es muy interesante porque bueno, se está recuperando en algunos sitios y en otros no tanto. Entonces, Quercus trae... ¿Vamos por orden, quieres, Vicente? Sí, tengo aquí marcado precisamente algunas cosillas. Pues vamos a ver si podemos ir. Que no es fácil con los micros, no es tan fácil. Esto de tener que tener el micro, sí, bueno, fíjate. Aquí, ¿no? Aquí, sí. Esto... Antes del tomate. Es el tomate, que es una planta tan conocida hoy en día, pues el tomate no siempre se comía como ahora. Entonces, Quercus nos cuenta la historia del tomate, y al principio cuando llegó a España incluso lo consideraban una planta venenosa. Y fíjate. Sí, la consideraban venenosa. Como incluso, el tejo. Exactamente, incluso algunos botánicos, yo creo que identificaban el color rojo del tomate como que eso no era comestible, y solamente lo plantaban en algunos jardines botánicos y en algunos lugares, pero no se utilizaba como comestible, hasta que vieron un poco que a nivel popular la gente empezó a consumirlo, y ya lo declararon como planta comestible. Que no era venenoso, ¿verdad? Exactamente, y fíjate ahora que no podemos vivir sin los tomates, los ricos que están. Pues es una de las curiosidades que nos presenta Quercus aquí en este mes. Vale, pues vamos a seguir. Vale, sí, aquí nos habla, este mes Quercus también trae muchos capítulos dedicados al cernícalo primilla, que tenemos por aquí, por Ávila, por aquí le vemos volar también por el jardín algunas veces, y sobre todo al lado de la catedral, y en Madrigal hay unas colonias, sobre todo también por Arévalo, de cernícalos primilla. Entonces, entre otras muchas cosas, habla de una recuperación que taparon muchos nidos de cernícalo primilla, no estamos hablando de aquí, de Ávila, y luego lo recuperaron gracias a una labor de SEO y otras organizaciones. Entonces, habla unas cuantas páginas de primilla, ello, ¿no? Sí, primilla. Bueno, en la actualidad aquí habla de una cosa no tan bonita, que de la reivindicación, vamos a ello. Las ampliaciones de unas pistas de esquí que no tienen mucho sentido, todas las asociaciones ecologistas están un poco en contra de ella,
pero bueno, no solo trae cosas buenas, Quercus también. Trae de También todo, trae ¿no? algunos Tiene que haber problemas. cabida de Exactamente, todo, ¿no? exactamente. O sea, como decimos, Vicente, este es el último número, el fresco, último lo número. traemos aquí. Sí, fijaos, comentaros también que en el número anterior, que no lo hemos, el número anterior, como era de octubre, pues ya no le vamos a traer, pero habla de una noticia de Ávila muy interesante y es el descubrimiento del llantén acuático, que es una cita interesantísima en Ávila, que solo se da en un sitio cerca de Peguerinos, que está un poco Bonita zona. entre Madrid y Ávila. Sí. Pero es una cita de un descubrimiento de una especie que se creía que no existía por esa zona. Entonces, por lo menos mencionan Ávila para un aspecto positivo, que tiene muchos también. Desde luego que sí, Peguerino sobre todo también, oye, es una bonita zona. Yo he de decir que he estado en varias ocasiones y tiene también una laguna espectacular allí. Si no has ido, Vicente, Sí. o sea, si es que no Hemos le hecho puedo recomendar nada porque he ido a todas bastantes partes. rutas tenemos hechas por allí, por Peguerinos. Bonita zona, que sí. Sí, unos pinares además, unos pinos espectaculares. Bueno, Vicente, pues nos vamos a ir despidiendo. Me alegro de haber estado charlando contigo este ratito y nos volvemos a ver a la próxima, ¿te Pues parece? sí, espero, aunque sea con mascarilla de nuevo. Bueno, como sea, pero que nos veamos, ¿no? Que es lo importante. Exactamente, y a la gente a disfrutar. Eso es, disfrutemos lo que podamos mientras no nos confinen y si nos confinen, pues bueno, tendremos que llevarlo como podamos. Y hasta aquí este Ávila es así de natural. Gracias por estar al otro lado, los espectadores, gracias a ustedes por estar ahí pues mes tras mes pendiente de este Ávila es así de natural. Nosotros seguiremos pues trabajando para el siguiente programa de mano de Vicente, que siempre me acompaña, y les volvemos a ver la próxima vez. No sabemos si en el plató o fuera, ya lo veremos, hay que decidirlo, pero aquí estaremos, en Ávila es así de natural. Picture yourself on the back page, somewhere unknown. Ease yourself down the road. There's no more frame, red-colored edge, covered in sand. See how it spreads, how it glows. It's a place nobody knows. Escape from their human show in a mirror. You're wandering inside a dream, there's no one else around. Close your eyes and you will feel your feet down on the ground. Safe and sound. It's a place nobody knows. Escape from the human show. It's a place nobody knows. Escape from the human show. It's your shelter.